Bueno, muy buenas noches. Voy a comenzar por romper el protocolo quitándome el palto porque hay mucho calor aquí ahorita. Quiero agradecer la invitación para estar aquí con ustedes. Quiero advertir que yo no soy, digamos, profesional del protocolo, ni de las relaciones públicas, ni nada por el estilo. De manera que lo que voy a presentar hoy, digamos, es una visión diferente, no desde el protocolo, sino una visión del protocolo desde la semiótica y la antropología. Mi idea es que esta visión desde fuera del protocolo, digámoslo así, pero sobre el protocolo, el ceremonial, los ritos, etcétera, sea como una contribución para reflexionar sobre lo que creo que es evidente, la necesidad de transformar el protocolo y adaptarlo a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades y circunstancias. Voy simplemente a leer la presentación para que puedan escucharme y también leer los que alcancen a leer. Es un poquito larga, así que voy a ir un poco rápido antes que Ana Cecilia me regañe, ¿no? Muy bien. Recojo aquí que en mi conferencia en el segundo Congreso Internacional de Comunicación y Protocolo que se realizó en 2019 en Lima, yo presenté un análisis en el cual señalaba que la organización discursiva del protocolo, la ceremonia y el ritual son fundamentales en su eficacia simbólica, que es un concepto de la antropología. También señalé que más allá de su predominante pertenencia al orden de lo visible y auditivo, pues la ceremonia y el rito protocolar se inscriben en una comunicación visual y verbal fundamentalmente, también apunta a la creación y refuerzo de un orden social y que se manifiesta al menos en dos niveles. Primero, lo ceremonial y lo ritual crean distinciones y límites entre quienes son parte de ellos y quienes no lo son, entre oficiantes, seguidores y no miembros. En otras palabras, crean identidad y sentido de pertenencia y también simultáneamente crean alteridad y sentido de no pertenencia. En esa dialéctica entre identidad y alteridad se ubica el protocolo, el ceremonial, los ritos, los símbolos. En segundo lugar, legitiman los valores y las ideologías en la cual ceremonia y rito se inscriben. Desde una perspectiva antroposemiótica, cuidado me caigo, me gustaría profundizar hoy en algunos de estos aspectos, de modo que contribuyan, aunque sea parcialmente, a comprender los fenómenos discursivos y su relación con el poder en la normativa protocolar, en su organización ceremonial y en su realización ritual. Mi idea es que esto pueda ser un material de reflexión en la idea en que anunciaba quienes me han precedido de la necesidad de transformar el protocolo, las ceremonias y tal vez dejar de hacerlos tan verticales y aplanarlos un poco para hacerlos más horizontales. En la teoría semiótica del código, protocolo y ceremonial se homologan con la lengua y el habla, dos conceptos de Saussure, o más generalmente con los conceptos de sistema y proceso. Así, el protocolo sería el conjunto de normas generales que rigen la organización discursiva del ceremonial y la realización ritual de dicho conjunto discursivo, así como de los valores que en ella subyacen. Este sería un esquema, ¿no? Protocolo y ceremonial es lo que tradicionalmente se distingue o se puede asociar a lengua y habla o simplemente a sistema y proceso, ¿no? Pero me gustaría, antes de entrar al tema del poder, entrar también, aunque sea muy generalmente, al tema de la ideología, que está esencialmente conectado con el tema del poder. Si entendemos la ideología en su sentido más general, es decir, como un conjunto de valores histórica y socialmente situados, nos daremos cuenta de que esos valores no solo existen como componentes de sistemas axiológicos, sino también como regidores de las prácticas sociales.
y el protocolo es una práctica social. Los valores subyacen y se expresan en prácticas sociales y una de ellas es el protocolo y el sistema ceremonial que de él se deriva y que se expresa en ritos concretos. Protocolo y memoria. En el título anunciaba que iba a hablar algo de memoria. La memoria está en la base de toda construcción identitaria. Siempre vinculémoslo con el protocolo, el ceremonial, etc. La memoria es la base de toda construcción identitaria, decían Belentani y Pánico. La relación entre protocolo y memoria implica varias facetas que es importante destacar para mejor conocer el funcionamiento del ceremonial y de su cualidad ritual. En tal sentido, me gustaría señalar algunos tipos de relaciones entre uno y otro. En primer lugar, el protocolo se nutre de la memoria colectiva. Ya eso fue dicho aquí. Las normas protocolares se inscriben dinámicamente en los procesos de formación y acumulación de memoria. En este sentido, la memoria colectiva, en su diversidad y temporalidad, es una fuente de las prácticas protocolares. En segundo lugar, a la inversa, también el protocolo alimenta, sostiene y consolida la memoria colectiva. Como decía Borges, el gran maestro Borges, es sabido que la identidad personal reside en la memoria y que la anulación de esa facultad comporta la idiotez. De manera que la memoria es mucho más importante de lo que creemos, ¿no? De allí que la ritualidad protocolar sea fundamental en la acumulación, conservación y propagación de la memoria colectiva e individual. Los ritos de paso, por ejemplo, como con su fuerza protocolar y su eficacia simbólica, marcan indeleblemente no solo la memoria individual, sino también la memoria familiar, grupal y colectiva. Pienso aquí, por ejemplo, en los ritos universitarios, los ritos de graduación, los ritos de otorgamiento de doctorados honoris causas, ese tipo de ritualidad universitaria que marca tan indeleblemente no solo a quien se gradúa, por ejemplo, sino a todo el grupo familiar y a la sociedad misma. Ahora, relacionemos protocolo con tradición e historia, que son componentes de la memoria colectiva. En tercer lugar, pues, el protocolo relaciona dos componentes esenciales de los procesos de construcción de memoria: la historia y la tradición. Demasiado apego a la historia y a la tradición nos hacen conservadores. Es necesario superar el protocolo que hoy día tenemos, vivimos, observamos, pero sin abandonar los vínculos con la historia y la tradición. Tiene que haber un equilibrio que no nos mantenga en el conservadurismo, en la exclusión, en la marginalización de cierta memoria, como vamos a ver, sino que nos ayude a ir en una transición que se adapte a nuestros tiempos y que supere las exclusiones de grupos o individuos, de historias y de memorias. Tradición e historia son dos conceptos interrelacionados, aunque diferentes. La primera tiene una dimensión más particular, pues reúne elementos derivados de prácticas sociales y culturales concretas. Se trata de creencias y costumbres que se transmiten de generación en generación y que juegan un papel fundamental en la construcción de identidades en una comunidad relativamente pequeña, históricamente situada. La historia abarca los grandes acontecimientos sociales, implica dimensiones sociales, económicas y políticas que afectan a comunidades que incluso tienen tradiciones diferentes en mayor o menor grado. Este podría ser un esquema en el que relacionamos memoria con historia y tradición y cómo éstas se relacionan con estos cuatro elementos: protocolo, conjunto de valores y de normas; ceremonial, ritos y símbolos. En esta propuesta, el protocolo se define, grosso modo, como un conjunto de normas, reglas y valores
que rigen procesos de comunicación y afectan etapas y transformaciones de la vida social. Mientras que el ceremonial aquí se entiende como un conjunto de ritos que encarnan los principios y valores del protocolo. Tiene que haber una coherencia mayor o menor entre protocolo y ceremonial. Y en tanto conjunto de prácticas rituales, el sistema ceremonial está compuesto por conjuntos simbólicos coherentes, articulados y no contradictorios. Los ritos, por su lado, son prácticas simbólicas concretas, cuya eficacia comunicativa guarda relación con la historia y las tradiciones que fundan la memoria colectiva. Y finalmente, el cuarto aspecto, los símbolos, organizables en conjuntos paradigmáticos y secuencias sintagmáticas, son poderosos signos. Los símbolos son un tipo de signos que se caracterizan por su permanencia y su densidad semiótica. Lo que distingue a un signo símbolo es justamente su densidad semiótica, su capacidad para significar mucho, y generalmente se transforma muy lentamente. Aquí hay una definición de signo. El rito se caracteriza por ser repetitivo, por ser un evento fuera de lo cotidiano, que involucra a varios actantes y privilegia uno o varios valores de la cultura, sociedad o grupo que lo practica. Su propósito, el propósito del rito, es expresar, difundir o reforzar los valores y creencias del grupo que lo ejecuta, a la vez que sirve como renovador de vínculos sociales. Es una definición, hay muchas definiciones de rito. Ciertamente, entramos ahora al tema principal del poder. Ciertamente el poder se manifiesta en relaciones jerárquicas a las cuales corresponden instrumentos simbólicos que lo expresan. Si aceptamos que esta es una cita de Mouffe, si aceptamos que las relaciones de poder son constitutivas de lo social, la pregunta principal que ha de atender la política democrática no es de cómo eliminar el poder, no se trata de eso, sino la de cómo constituir formas de poder más compatibles con los valores democráticos. Esa es la apuesta, que el poder, las formas de poder, las prácticas de poder sean compatibles con los valores democráticos y no sean imposiciones. El lenguaje, esta es otra cita de Alonos Brad, dice: el lenguaje, y de muchas maneras el protocolo, las ceremonias y los ritos también, son lenguajes, es por naturaleza social, actividad permanente e ideológica. Es así producción, operación, poder hacer y no contenido, producto o resultado. ¿Recuerdan esto, verdad? El 8 de abril de este año, en una reunión entre el jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI, el gobierno magrebí, el gobierno de Marruecos, difundió una foto en la que la bandera española aparece boca abajo. 2 meses después, la misma situación se repitió cuando Pedro Sánchez inauguró una reunión de la OTAN. Esta bandera es complicada porque ya en el mismo año 2 veces se equivocaron, ¿no? Se trata de una ruptura del protocolo. La ruptura del protocolo, deliberado o no, introduce la necesidad de una reparación o restitución del orden establecido. Cuando esa ruptura se produce, se vulnera la paradigmática del poder y la eficacia simbólica de los ritos. Es decir, se crea una suerte de antiprotocolo que el sistema protocolar debe prever, para lo cual se crea un conjunto de ritos que permiten reparar la ruptura producida, como ese ejemplo que hemos visto, ¿no? Entre esos ritos reparadores están las disculpas públicas o privadas, las explicaciones, el arrepentimiento y también las sanciones a quienes han cometido los errores protocolarios, ¿no?
Fíjense este otro símbolo, otro ejemplo de la ruptura o el antiprotocolo, ¿no?, del maestro Quino, el gran humorista argentino. Otro símbolo protocolario al cual se le presta poca atención es la alfombra ritual. También ella puede ocasionar rupturas y reparaciones, como nos muestra Quino en esta caricatura. Fíjense que, imagino que la caricatura se ve, ¿no?, la alfombra para alguien que baja del avión, un dignatario, y cuando la abre, el funcionario se da cuenta que está rota, que ha sido comida por los bichos, y termina siendo sancionado y arrastrando en el pedazo de alfombra a los dignatarios, porque estos no pueden pisar el suelo, no pueden pisar el piso. Y por eso que Sara Maquiavelo, que ha dedicado un gran estudio a la obra de Quino, dice: los protocolos se adoptan como una herencia institucionalizada. De ahí que uno de sus emblemas más genuinos en las esferas del poder sea la alfombra, objeto soporte por antonomasia, condensación simbólica del territorio asegurado, consolidado, consagrado. La alfombra en las ceremonias protocolares aparece como la morada que acoge a los privilegiados, que encierra y cuida los pasos que da el poder, que distingue a los que deben y pueden caminar sobre ella, por contraste con esos otros excluidos que lidian directamente con la tierra y sin intermediarios. Fin de la cita. Es un poco extensa, me pareció que valía la pena ponerla completa, ¿no?, para ejemplificar con estos dos extraordinarios símbolos, la bandera y la alfombra, las relaciones con el poder. Michel y Roa, en su sociofenomenología de la excusa, establecen relaciones sintagmáticas y temporales entre lo que llaman relación perturbada, el antiprotocolo, y relación restaurada, entre las cuales median los ritos de reparación, que ya mencioné, excusas, etcétera, sanciones. Las excusas, el ritual más frecuente de reparación, implica reconocimiento de la falta, sinceridad y proporcionalidad entre falta y reparación. Así que el sistema protocolario debería considerar este sistema reparatorio. El protocolo crea así una suerte de ritualización reparatoria que permitirá recobrar y reequilibrar las relaciones de respeto, consideración y, a fin de cuentas, las relaciones y jerarquías de poder. En el caso de la bandera española, la bandera española que se puso al revés, tanto el secretario general de la OTAN como el gobierno de Marruecos presentaron excusas públicas por el acto antiprotocolario de invertir un símbolo fundamental, como son las banderas representativas de cada país, un símbolo bajo el cual millones de personas han muerto a través de la historia. Pensé que Ana me iba a regañar ya, pero todavía no. Protocolo y reproducción de la autoridad. El protocolo, como los monumentos, vamos a comparar con el protocolo con los monumentos, sirven para reproducir la autoridad y el control, lo que ocurre gracias a un fenómeno que en antropología se conoce como reproducción simbólica. Además de similares en su condición reproductora de autoridad, control y prestigio, los monumentos y el protocolo tienen también una función legitimadora, en tanto sancionan y certifican la legitimidad de una memoria, volvemos a la memoria, y de los cambios sociales de estatus. Van Genev llamó a estos últimos ritos de paso, entre los cuales distingue 3 etapas: separación, margen o liminalidad y agregación. No me detengo ahí. Además, tanto los monumentos como los rituales protocolares legitiman y a veces sacralizan una memoria, pero también relegan otras a los márgenes. Y este es un ejemplo. Saben que estuve en Cali la semana antepasada, en Colombia, dando unas conferencias en la Universidad del Valle, y mis amigos me contaron cómo un grupo de indígenas habían derribado la estatua de Sebastián de Benalcázar, conquistador español.
Y el año anterior había pasado lo mismo en Popayán, otra estatua del mismo conquistador, Sebastián de Benalcázar, también la habían derrumbado, ahí se ve, ¿no? Y bueno, cuando llegué a Bogotá, esa misma semana fui al centro, la estatua de Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá, también la habían removido antes de que la tumbaran, ¿no? El gobierno parece que la removió, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó una reflexión sobre el concepto de memorias marginadas. ¿Por qué quitan esas estatuas? Fenómeno que está ocurriendo también en Estados Unidos y otras partes, pero vamos a quedarnos aquí, en Colombia. Se trata, me parece a mí, de unas memorias e historias marginadas que de esta manera, quizás no la más conveniente, eso es cuestión de opinión, pero que de esta manera tratan de recuperar un espacio para su propia historia y sus propias memorias. Y este acontecimiento me parece importante porque esto es lo más antiprotocolario que podríamos pensar. Esta es la otra, esta es la de Cali, la anterior fue la de Popayán, ¿no? Se trata, como dice un periodista español, de unas memorias que están en resistencia pero en los márgenes y que de esta manera simbolizan la recuperación de un espacio que creen que es legítimamente propio, ¿no? Bueno, protocolo, poder y jerarquía, bueno, presidium, esta es una cita, pero se me olvidaron las comillas acá, ¿no? Presidium, precedencia y orden encarnan y impresan relaciones de poder. Esto me parece obvio, ¿no? En el presidium, es que la cita empieza aquí. La precedencia rige el orden en el cual hablan las autoridades. Primero hablará el de menor jerarquía, mientras que el de mayor jerarquía hablará de último y cerrará el acto. Eso es el régimen protocolario de mi universidad en Venezuela. Sin embargo, yo vi en Finlandia, por ejemplo, en 2007 es al revés. Primero no se constituyó un presidium, después él habló de primero el rector y de último el de menor valor jerárquico, de manera que estos ritos están muy insertos en la cultura de cada lugar, de cada país, de cada región. Voy un poquito rápido porque sé que estoy sobre el tiempo, ¿no? La comunicación protocolar, gracias a sus sistemas simbólicos y rituales, a su repetición y estructura organizativa, promueve e impone como legítimas y deseables unas significaciones, unos valores, una visión del mundo que estima conveniente para la organización social y que refleja el sistema cultural donde se desarrolla, sistema del cual se alimenta y a la vez alimenta y reproduce. Como afirma Yazbek, cito, las ritualizaciones sirven al poder instituido en las organizaciones. Son herramientas comprensiblemente eficaces para mantener las estructuras de poder. El concepto de violencia simbólica, que aplica aquí, fue propuesto por Bourdieu y Pascal, y decían, todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlas como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza. Es decir, hay una reproducción en la medida en que se imponen unas significaciones, estas a su vez se convierten en nueva fuerza que refuerza esa violencia simbólica. Proust la definía como, cito, el poder de imponer la vigencia de un significado a otro, con el efecto de que esas otras personas se identifiquen a sí mismas con el significado allí afirmado. ¿En qué medida los protocolos que practicamos, que a veces se han acartonado y endurecido, no son también formas de violencia simbólica? Creo que ya voy a terminar. Protocolo y reproducción simbólica. Bueno, esta es una cita, no mía, ese Finol González es mío, que también se metió en esta cosa de semiótica para su propia perdición.
Él decía, analizando el protocolo universitario, él decía, otra de las funciones fundamentales del protocolo y de sus ritos es la reproducción simbólica de la institución, que a través de una serie de actos rígidos, formales y extremadamente eficaces, logran recrear y reforzar su vigencia y sus valores. La pérdida de la solemnidad en esos ritos universitarios acarrearía también un debilitamiento del estatus social y político, de sus privilegios y de la identidad que la diferencia del resto de las instituciones oficiales. Esto dicho sobre el protocolo universitario venezolano es en buena parte aplicable a muchos otros sistemas rituales protocolares. Bueno, llego a las conclusiones. Protocolo y ceremonial, ritos y símbolos, que son las 4 categorías que he manejado aquí. Se podrían agregar otras, como por ejemplo el de la etiqueta que se ha mencionado. Protocolo y ceremonial, ritos y símbolos constituyen 3 campos fundamentales para la comunicación formal, tanto en lo social como en lo cultural. Son 4 áreas de investigación, por supuesto abiertas a la discusión y a la investigación. Son 4 áreas que he tratado de mirar con otros ojos para lograr con esa otra visión, si la puedo llamar así un poco pedantemente, contribuir a la discusión sobre la necesidad de renovarnos en esta área tan importante de las relaciones sociales, como hemos visto por sus efectos sobre la memoria, la identidad social, las relaciones de poder, la eficacia simbólica, etcétera, etcétera. Los procesos de comunicación protocolar no solo deben incluir las acciones propositivas, sino también el conjunto de estrategias para reparar las posibles faltas protocolarias, para restablecer las relaciones perturbadas con acciones restauradas. La eficacia simbólica de los ritos protocolarios se fundamenta en buena parte en la memoria colectiva, como ya vimos, de la cual recibe valores y experiencias que las mantiene actuales. Justo me sonó la